En el crisol del bootcamp de Pase a la Fama, los 45 participantes viven jornadas maratónicas que se extienden hasta por 14 horas al día. Cada minuto cuenta, cada esfuerzo los acerca un poco más a la cima. Frente a las cámaras deslumbran en ensayos y presentaciones que el público sigue con emoción en cada episodio. Pero es detrás de escena donde realmente se forjan. Bajo la guía de maestros de vocalización afinan cada nota y con expertos de interpretación y expresión corporal aprenden a habitar el escenario con fuerza y autenticidad. Más allá del show, están construyendo las bases de una carrera. Soy Paulina Aguilera, soy vocal coach y soy de la Ciudad de México. Expertas como Paulina están ahí para hacer que cada voz alcance su máximo potencial, guiándolos con precisión para que brillen como el jurado lo espera. Acostumbrada a trabajar con talento, Paulina no solo pule, lo forja con paciencia y exigencia, moldeando a cada participante nota por nota. Literalmente vocalizar, entender la técnica, entender qué pasa en respiración, en apoyo, en el cuerpo en general, ¿no? Acondicionar el instrumento para poder pues manejarlo de una muy buena forma. Y en la cuestión también del coacheo, pues bueno, vamos también entendiendo el análisis de texto, la interpretación, movimientos escénicos. En la búsqueda de la próxima gran voz del regional mexicano, los jueces de Pase a la Fama no se conforman con la perfección técnica ni con una afinación impecable. Buscan algo más profundo. Después de 2 conciertos, sus comentarios dejan claro lo que realmente importa. Cantas muy bien, pero no conectas. Tienes una gran voz, pero no transmites. Necesitas encontrar tu propia voz, porque para ellos el verdadero reto no está en cantar afinado, sino en encender el alma del público, en contar una historia que se quede en el pecho y en dejar una huella irrepetible. Eso que no se enseña en ningún manual, la chispa que convierte a un cantante en leyenda. Pero Paulina no es la única encargada de la formación de los participantes. Psicólogos los acompañan para manejar la presión y enfrentar sus inseguridades. Asesores de imagen trabajan en definir un estilo que sea auténtico y coherente con su propuesta artística. También se suman otros entrenadores vocales que aportan diferentes perspectivas para desarrollar su voz. En pocas semanas, muchos de estos músicos, algunos sin experiencia profesional previa, atraviesan un proceso intenso de evolución. Poco a poco se preparan para enfrentar al público con mayor seguridad, llevando el regional mexicano a otro nivel. Soy Cristian Talavera, Chris Vocal Coach, y estoy aquí ayudando a los concursantes con el vocal coaching, su calentamiento, su entrenamiento y poder avanzar con el aprendizaje de su voz, que algunos no tienen un conocimiento previo, estudiado, tienen mucho talento, fueron muy bien casteados. Estudié ingeniería biomédica en UNAM y me apasioné por la investigación de la voz. Ya mi chip desde niño era resolver las dudas de la voz que todo cantante experimentamos, y no hay cantante, siento, que se libre de este instrumento que no se ve. Llevo 25 años de investigador y pues pude formar una escuela en base a estas investigaciones. Porque aquí en Pase a la Fama, el podcast, necesitamos hasta investigadores de la UNAM para conocer quién será el nuevo talento de la música regional mexicana. Yo soy Julio Orozco y esto es Pase a la Fama, el podcast. Este es el podcast que acompaña el primer reality show dedicado a la música regional mexicana. Como ustedes han visto en casa, semana con semana iremos conociendo al mismo tiempo que ustedes a la próxima banda que romperá todas las listas de popularidad de nuestro género favorito. Pero con este podcast vamos más allá, porque hay mucho más de qué hablar. Queremos que conozcan todo lo que sucede fuera de cámaras y dentro de los micrófonos. Este es nuestro 6º episodio, 3ª semana del bootcamp. Bajo las luces del escenario y con el pulso compartido de 45 corazones, las 9 bandas restantes de Pase a la Fama se preparan para rendir homenaje a los grandes del regional mexicano. Joan Sebastián, Vicente Fernández, José José, Pedro Fernández, Marco Antonio Solís, entre otros. Pero interpretar a estos íconos no se trata solo de tocar sus canciones más conocidas, es sumergirse en sus historias. Entender el amor,
el desamor y la lucha que marcaron en cada letra. Para los participantes es una prueba clave. Conectar con el público a través de temas que ya viven en la memoria colectiva y al mismo tiempo demostrar que pueden aportar algo propio. Cada interpretación es un puente entre generaciones, un intento de mantener viva la esencia del género mientras dejan su propia huella. En esta tercera semana del Bootcamp, los 45 músicos siguen en competencia por convertirse en la próxima banda que conquista a los fans del regional mexicano. Y esta vez el reto sube de nivel. Tienen que medirse contra canciones que llevaron a los grandes a la cima. Además, las reglas cambian. Ya no solo se evaluarán bandas completas, ahora también puede haber eliminaciones individuales. Son 9 bandas las que se reorganizan, no solo en su instrumentación, sino también en su propuesta vocal, con nuevos cantantes tomando el rol principal. Soy Wendy Mariela, tengo 30 años, soy originaria del hermoso estado de Chiapas, pero actualmente vivo aquí en Ciudad de México y pues estoy aquí tocando el acordeón y también cantando. Pues en la audición, la verdad es que no me sentí tan cómoda, no me fue tan bien como hubiera querido. Pues conseguí el pase, pese a que Horacio me dio el no. Me dijo que no creía que estuviera lista, que me hacía falta mucho. Y bueno, gracias a Ana Bárbara y Adriel, que fueron los que me dieron el sí, estoy aquí. Aunque Wendy deslumbra con su voz y su destreza al tocar el acordeón, la sombra de la duda que la persiguió desde su audición pareció confinarla a un rol secundario como acordeonista en los 2 primeros conciertos. Esa inseguridad limitó su brillo, impidiéndole mostrar la fuerza y el carisma que podrían elevarla a una estrella indiscutible en el escenario de Pase a la Fama. A diferencia de quizá muchos de mis compañeros, yo tocar, pues de que aprendí yo solita, de tratar de sacar las canciones a oído, también es algo como, pues a mí me tensaba mucho, realmente me estresaba mucho porque yo decía, ¿lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? Uno también se va poniendo a veces barreras en la mente que pues al final son limitantes y hay que irlas quitando poco a poco, con mucho trabajo, echándose porras a uno mismo. Pero en este tercer concierto, las cosas cambiaron. Bueno, pues llega el reto del tercer concierto y para mi sorpresa dan la formación de las bandas y noto que no tengo un vocalista. Y me dicen, Wendy, vas con voz principal y acordeón. La verdad es que me sentí sumamente feliz porque si algo que disfruto en la vida es cantar. Tocó una canción preciosa que es un clásico de clásicos, que es la de Si nos dejan. Ya estamos trabajando ahorita en los arreglos. Si nos dejan, escrita por José Alfredo Jiménez en 1954, es una icónica ranchera que celebra el amor inquebrantable de una pareja que sueña con vivir libremente a pesar de las barreras sociales. Como emblema de la cultura mexicana, la canción ha trascendido generaciones, versionada por artistas como Luis Miguel y Cristian Nodal. Cantarle es un reto enorme, pero Wendy y su banda, los Tlacuaches, no le temen al reto. Tenemos a 2 maestros de canto que la verdad son maravillosos. Me está sirviendo muchísimo también para corregir algunos errores, ¿no?, que cometía sin saber, porque como tal nunca había recibido clases ni de canto ni de música. Entonces, para mí es muy emocionante. Creo que es de las cosas que más me apasionan, el poder estar aprendiendo más. Entre los nuevos rostros que se suman al escenario, esta semana destaca uno de los vocalistas más jóvenes de toda la competencia. Mi nombre es Anderson Juárez, vengo de la ciudad de Tijuana, tengo 19 años, soy cantautor y vine aquí por el sueño. Como millones de personas en ciudades fronterizas, Anderson trabaja en la maquila. Pero su verdadera pasión es la música, y tiene un don y un talento único. Anderson canta en donde le pidan, en paradas de autobús, camiones, en las calles y en fiestas. Pero según Cristian, coach vocal de Pase a la Fama, cantar tanto y sin el entrenamiento indicado puede lastimar la voz de esta joven promesa. Me contó que previo a esto tuvo que cantar 12 horas porque lo contrataron y sintió el momento en el que se forzó. Ahorita pareciera que trae como un distorsionador, pero es su cuerda vocal que, sin temor a equivocarme, creo que tiene algo. En estos días que he estado aquí en este proyecto, en el campamento, ha sido súper chido. O sea, aprendí cosas que allá afuera aprendí en muchos años
Aquí lo estoy aprendiendo en días, horas y como tanto mentalmente, interpretar más la guitarra, el canto. Tal vez eso que ven los jueces en Anderson es la pureza, la pasión y la ingenuidad de un joven que sin saber de técnica vocal transmite puro sentimiento. O sea, yo espero más conectar con los jueces con emoción, con el sentimiento, que con la letra o con la estructura de la canción. Quiero aprender a conectar más con ellos de una forma más sentimental. Anderson forma parte de la banda El Alacrán, junto a Rodo en el bajo, Marcos Solís en la batería y Santiago Romero en el requinto. Para esta ronda los jueces les asignaron un tema icónico y cargado de historia, A mis enemigos, de Valentín Elizalde. Una canción que no pasa desapercibida por su intensidad y controversia. Pero no están solos en el reto. Frente a ellos compite una banda igual de fuerte, Los Ajolotes. Y aunque Maggie Bocanegra no ocupa el centro del escenario, su presencia es clave. Originaria de la aldea, Guanajuato, ella marca el ritmo de las tarolas, demostrando que el talento también se impone desde el fondo. Las tarolas es un instrumento que crearon como adaptado. En realidad ese instrumento lo creamos los mexicanos cuando don Cruz Lizárraga revolucionó la idea de la banda como tal, banda sinaloense. Adaptó pues percusiones, él tomó una tarola, agarró timbales, le puso cencerros y armó las tarolas, que es lo de la actualidad. Maggie se inspiró en Cruz Lizárraga, el legendario fundador del recodo, quien le enseñó que para lograr destacar hay que seguir batallando contra el viento y marea. Soy de una familia de 10 hermanos, entonces casualmente solamente los músicos de la familia son los hombres. Entonces a mí me tocó platicarlo con mis papás de que yo quería ser músico y me decían, no, porque eres niña, y más porque en mi pueblo es un pueblo donde hay muchos músicos, pero todos hombres, no había ni una mujer. Entonces me dijeron mis papás, sí, vas a ir, vas a aprender, lo vamos a platicar con el maestro porque solo aceptaban hombres, niños. Entonces vas a ir, vas a aprender, pero no vas a poder salir a trabajar, o sea, no vas a tocar más allá, solo aprende y así quédate. Entonces, y toca el clarinete, porque las tarolas es muy de niño, muy de hombre. Entonces, bueno, me compraron un clarinete, aprendí, y en la primera oportunidad que vi que el tarolero de la banda no fue, dije, yo me sé esa canción, y de ahí no me bajé, ahí me quedé en las tarolas hasta la fecha. Y así como le demostró a su familia que sí podía brillar por su talento en ese instrumento, hoy le toca hacer lo mismo. Maggie no solo destaca por su talento, también por ser la única tarolista en Pase a la Fama. En Los Ajolotes comparten escenario con Jesús en el bajo, Tona en la batería, Daniel Ríos en la guitarra y segunda voz, Alexis en el acordeón y Marco como vocalista principal. Para esta ronda les tocó enfrentar una canción tan icónica como exigente, Yo soy el aventurero, de Pedro Fernández. Un tema vertiginoso, casi como un trabalenguas musical, que pondrá a prueba su precisión, energía y coordinación en cada compás. Ok, antes de seguir, enlistas muchas, las gordas, las flacas y la ta. Como no podemos meter tanta cosa de matices, porque vas de corridito, ayúdame con tu cuerpo, ayúdame con tu expresión corporal, un poco con tu energía para que no se sienta como la lista del súper. Estar en las salas de ensayo es un juego conmovedor, pero de doble filo. Uno es capaz de ver de primera mano el talento, al mismo tiempo que conoces más a fondo la personalidad de los integrantes de estas 9 bandas. Aquí de nuevo Marco Antonio Araiza, de Los Ajolotes. Y la primera nota es una presencia brutal. Me la tienes que dar derechita. Ahorita medio suena. Yo. Sí. Ya ahorita ya hágamelo bien. Él tiene 25 años, es de San Diego, California. Y como millones de paisanos del otro lado de la frontera, de lunes a viernes trabaja en jardinería. Pero los fines de semana se viste de gala para salir a tocar con sus músicos compas. Hay hasta personas también que cuando voy pasando les canto un pedacito y se emocionan. Pues yo trabajo con gente mayor de 55 años, o sea que son puros viejitos. Bueno, yo les puedo decir así. Y siempre yo ando cantando por donde ande. Pues es como me distraigo mi mente, pues, para no sentir el día pesado.
Pero este jardinero sabe que hay demasiado de por medio como para dejar esto como un mero hobby. Pues yo nunca había tomado clases de vocalización, siempre he sido así nomás de puro oído. Estas clases la verdad que sí siento que me han ayudado mucho más bien, porque yo soy de esas personas que pues ahorita con los cambios de clima se enferman. Pues he mirado que muchos andamos malos y gracias a esas clases puedo regular mi voz sin dañármela, pues. Sí me ha ayudado bastante, le doy gracias al profesor y a la maestra también que están ahí guiándonos en todo esto. El aprendizaje técnico avanza, pero el bootcamp no se detiene. Llega la tercera semana de competencia y como nos explica José Ignacio Martínez, productor musical del programa, también llegan cambios importantes en el juego. En este episodio, los jueces decidieron que no... Bueno, ya lo habían avisado, creo, unos días antes, que ya no estaban tan seguros de que querían seguir eliminando bandas completas. Del lado del jurado es una nueva regla que hace sentido. Aquí Horacio Palencia. Me tranquiliza mucho el hecho de que no se eliminen bandas completas, porque sí, era una lástima... fue una lástima que en las dos bandas que se fueron completas al principio se fueron elementos muy buenos, la verdad. Pero nada, o sea, ahorita creo que ya estamos conociendo mejor a cada uno de los integrantes, a cada uno de los muchachos, y sabemos pues quién puede dar más y quién no. Con solo 9 bandas restantes, cada integrante sabe que no hay espacio para errores. El escenario exige lo mejor de ellos y todos se preparan como si fuera la última vez. Wendy de los Tlacuaches lo tiene claro. Ha pasado la semana enfocada en su voz, afinando cada detalle con disciplina y entrega. Para mí era muy importante esta presentación porque fue la primera presentación en la que me dieron la oportunidad de cantar. Entonces estaba sumamente emocionada, pero siento que nos fue muy bien, siento que sonó muy bonito. Tuve comentarios buenos y otros quizá no tantos. Horacio me dijo que sí notó algunas desafinaciones, que entiende que es complicado traer el acordeón, estar bailando, o sea, son como muchas cosas. Con puntos de vista distintos, interpretaciones variadas y comentarios que no siempre coinciden, los jueces se reúnen para deliberar. En estas conversaciones, a veces tensas, se define el futuro de los participantes, quiénes continuarán en Pase a la Fama y quiénes deberán de decir adiós. A continuación, Horacio Palencia. Pues mira, tanto Ana Bárbara como Adriel sentí que les gustó mucho, por lo menos se expresaron muy bien. Yo sí sentí que faltó algo, ¿no? Yo sí sentí que le faltó un poquito de aire, le sentí una voz pues muy, muy normal, muy común. Siento que tiene mucho carisma, ella tiene mucha presencia escénica con su acordeón y lo hace muy bien. Pero creo que se tendría que decidir o tocar el acordeón full o cantar, y cualquiera de las dos cosas que ella decida se tiene que enfocar para perfeccionar y para trabajar en ello y que así logre sobresalir, ¿no? La interpretación de Si nos dejan por parte de Wendy mientras tocaba el acordeón no logró convencer de manera unánime al jurado. Pero me quedo también con lo bueno. Por ejemplo, Adriel me dijo que le había gustado mucho, que pocas cantantes femeninas habían logrado tocar sus oídos y que que pues había sentido eso conmigo, que tengo una voz con muchos matices muy bonitos, que sabe que podemos trabajarlo y que está muy ansioso por ver los resultados. Ana Bárbara también me dijo que sentía que era como el paquete completo, que teníamos todos una vibra muy bonita y que sí le había gustado bastante. Los nombres de las bandas del episodio anterior fueron inspiradas en la lotería. Esta vez eran animales de México y parecería que tendríamos un zoológico en el escenario. Vimos brillar a las guacamayas, la potra, los cholos, los cacomixles, los ajolotes, los camarones, el mono, el alacrán y los tlacuaches. Los alacranes y los ajolotes fueron quienes terminaron en la cuerda floja. Ambas bandas lo dieron todo, pero la voz de Anderson, curtida en las calles y a deshoras, sonó en momentos desafinada. Los ajolotes, quienes interpretaron el trabalenguas de Pedro Fernández, tampoco lograron impresionar a los jueces.
Pero al final el jurado tuvo que tomar una decisión y 5 concursantes deberán hacer las maletas y regresar a casa. Esta vez Anderson logró salvarse casi de milagro. En cambio, con tristeza tuvimos que despedir a Marco, quien no logró estar a la altura del reto que representaba el aventurero de Pedro Fernández. En los ajolotes, la eliminación golpeó con fuerza. De los 6 integrantes, 3 tuvieron que dejar la competencia. Tona en la batería, Marco en la voz y nuestra querida Maggie en las tarolas. También hubo salidas en los alacranes. Santiago y Marco Antonio fueron los 2 eliminados del grupo. Fue muy interesante porque en este episodio perdimos una tarola y 2 baterías. Entonces nos quedamos sin bastantes instrumentos rítmicos y ahorita y a los episodios que vienen, las configuraciones pues tienen que surgir cambios porque ya no tenemos baterías para todas las bandas, por ejemplo. Para estos 5 participantes, la competencia por un pase a la fama termina hoy. Con las luces del escenario apagadas y las cámaras detenidas, producción despide a quienes abandonan la competencia. Ya separados de sus compañeros, salen al hotel y de ahí de vuelta a la realidad. Pues ahorita yo creo que lo que quiero es agarrar mi teléfono, saber cómo está el mundo allá afuera. Tengo algunas semanas aquí y bueno, nada, en realidad no me siento mal. Yo pensé, algún día por mi cabeza pasó que se sentirá el que te vayas así. Afortunadamente estoy muy tranquila, estoy segura que no pasa nada y que el camino sigue, que hay muchas cosas que hacer afuera. Yo creo que me espera mucho trabajo. Y nos quedamos solamente con el eco de los momentos tan bellos que se vivieron detrás de cámaras. Y que suene, viejo, para toda la raza bonita y que siga disfrutando. Y si no salió, se asomó. Mucha desafinación, pero me gusta mucho, no sé qué. La mala es que cantaste muy desafinada. La buena es que a pesar de cantar desafinado, me dio sed de la mala. ¿Cómo les va pareciendo este reality show? ¿A poco no está increíble? Yo soy Julio Orozco y acá los espero la semana que viene con otro episodio de Pase a la Fama, el podcast.